Tiene la palabra el diputado Kicillof. Bueno, señor ministro, varias cosas. Primero, una novedad que no sé si usted y su gabinete la tiene. Se acaban de publicar los datos de desocupación y han dado que aumentó en 9,6% en el segundo trimestre, 9,6%, considerando datos que no son del todo homogéneos, pero se puede decir que es la más alta de los últimos 12 años, la tasa de desocupación. Para las mujeres jóvenes a nivel nacional es 21,5%. Son temas graves, ¿eh? Y en la provincia de Buenos Aires el desempleo alcanzó prácticamente los 12 puntos. Ha crecido. Esto está en la línea de lo que venimos diciendo hace rato. Y en ese sentido, para empezar a hablar, quería comentarle que en marzo, usted recordará, vino el presidente de la Nación a la Cámara de Diputados y nos dijo 1, 2 o 3 veces: lo peor ya pasó. Tengan confianza, todo va a andar bien, no hay problema. Después vino el que hoy es presidente del Banco Central, cuando era ministro de Finanzas, a la Comisión Bicameral de Deuda, y dijo que no consideraban que había en el futuro ningún tipo de riesgo elevado de que hubiera ningún shock que pudiera perturbar el programa financiero, el tipo de cambio, la economía argentina. La verdad que hemos escuchado, y por eso también todos los bloques pedimos que no nos vengan a recitar el mismo versito que ya nos aprendimos de memoria sobre lo que ustedes dicen que pasó, que es Turquía, Brasil. Mire, lo digo de memoria: Turquía, Brasil, la guerra comercial, el aumento de la tasa de interés, causas judiciales, la sequía, y China, bueno, millones de shocks que hemos tenido, y la pesada herencia, por supuesto, un montón de cuestiones nuevas que les han ocurrido, pero van 3 años de gobierno. Yo le voy a pedir, por favor, porque escuchamos el discurso y el cassette, pero eran todas las chicanas de siempre, donde ustedes no responden las preguntas de qué es lo que piensan hacer para que esta situación que han producido ustedes se revierta. El shock que tiene la Argentina es la política económica de Mauricio Macri. Ese es el shock que hay. A medida que van pasando los meses, actúa con más intensidad y va generando los resultados que vemos por todos lados. Y esto es lo que a todos nos llama mucho la atención, porque en ese marco, donde en todos lados, no lo está diciendo la oposición, lo dicen las encuestas que hablan de 60 y pico, 70, de desaprobación, de miedo, de angustia por la situación económica y por el futuro. Nada de este presupuesto habla de los problemas reales de los argentinos. Nada, nada. Entonces tenemos un presupuesto que lo que está diciendo, y quiero marcarle porque ya tuvimos una presentación de presupuesto, 1 o 2, donde pasó algo parecido. El presupuesto pasado, y tienen los testimonios por ahí, puede leer en las actas lo que dijimos acerca de la estimación de cómo iba a ser la economía de 2018. Lamento decir que ustedes no se dieron cuenta y les cayó un shock, pero todos los demás sí les avisamos que si seguían así iba a pasar eso. Vaya a fijarse, usted dijo que la inflación, o bueno, su antecesor, ya no me acuerdo, el último presupuesto usted dijo que la inflación iba a ser 10 más menos 2. Lo dijo, levantamos la mano, le dijimos, ¿cómo puede decir esto? Bueno, la verdad es que insistió, nos dijo que eso estaba muy bien, lo presentaron en una conferencia de prensa. A los pocos días, ese presupuesto que hicieron votar con apuro, porque como siempre quieren hacer, si nosotros no le aprobamos el presupuesto, se cae el mundo. Somos la causa de todos los desastres. Eso es lo que ustedes todo el tiempo está en la inminencia de un desastre que depende de que la oposición les vote cualquier cosa, como fue el pago de los fondos buitres, como fue el blanqueo escandaloso. Todo, si no se lo votamos, se va todo a la banquina. Ahora si se lo votamos, llegan las inversiones, los brotes verdes, la luz al final del túnel, el segundo semestre. Volvemos al mismo verso. Volvemos al mismo verso. Y acá lo tenemos usted mostrándonos, porque lo dice en la nota al pie, lo voy a marcar porque está en una nota al pie, supongo que debidamente camuflado, de este presupuesto que le va a pedir al Congreso que con premura lo vote. Y de paso planteo una pequeña pregunta ya. Usted dijo, o yo entendí mal, que
la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario va a llegar antes de que aprobáramos el presupuesto. Es una pregunta concreta, ¿sí o no? ¿Va a llegar antes o va a llegar después de que aprobemos este presupuesto? Porque lo que dice en la página 118, nota al pie, concretamente es que el tipo de cambio a fin de este año 2018, va a ser 38 pesos. Eso es lo que quiere que votemos urgentemente, pero fíjese, sobre la inflación de este año, ustedes sabían, 38 pesos a fin de este año, y todo el año que viene un promedio de 40 pesos. ¿Usted viene a ratificar que esos son los números? ¿Qué medidas va a tomar usted y el señor Caputo para que el tipo de cambio el año que viene quede en 40 pesos? Porque la última vez que dijeron que se quedaba fijo en 23, a veces dicen que lo regula el mercado y que ustedes no tienen nada que ver, a veces que ya está, ya pasó la tormenta y la turbulencia, pero lo dijeron porque a principio de año estaba 19.20, después fue a 21, después a 23, después a 30, después a 31, después a 35. En el medio se liquidaron 30.000 millones de dólares de reservas. Dígame, tercera pregunta concreta, si ustedes gastaron 30.000 millones de dólares de reservas interviniendo el mercado para que no suba el tipo de cambio. Fracasaron. Fracasaron, porque el tipo de cambio hoy está a 40 pesos. O bueno, puede haber bajado hoy un poquito, pero está por ahí. Y dicen que a fin de año que viene va a ser 38. ¿Qué credibilidad puede tener esto? La inflación iba a ser 10, después dijeron 15. Al Fondo Monetario le dijeron de 27 a 32. Estamos hablando en el lapso de lo que va del año. Y ahora está hablando todo el mundo de que va a ser 40, 42, o muchas consultoras privadas, incluso extranjeras, hablan, y bancos, de 45 puntos de inflación este año. Entonces, ese nivel de imprecisión, y fíjese, esto del desempleo que le digo, que son las preocupaciones que nosotros tenemos que representar, no lo digo como una chicana, digo, en este presupuesto usted tendría que dar una solución al desempleo, usted tendría que dar una solución a la caída del poder adquisitivo del salario, pero ¿sabe qué? Usted dijo, cuando vino el año pasado, que el Producto Bruto Interno de este país iba a crecer 3,5%, y nos está diciendo en este presupuesto que se equivocó por 6 puntos, porque va a caer 2,4%. ¿Y sabe qué? Para el año que viene, por 6 puntos. Y todo eso, el aumento de la tasa de interés, todo eso era bastante previsible, porque se lo advertimos nosotros acá, se lo advertimos al ministro, tomen recaudos para que, si ustedes abren la economía, dejan la timba financiera, la bicicleta, desregulan, cualquier problema que haya internacional le va a generar un problema cambiario tremendo y se va a ir a los precios. Lo dijimos y pasó, no lo digo para nosotros felicitarnos, porque la verdad no debemos felicitarnos, porque ustedes no escucharon nada y vinieron con los mismos planes, el mismo presupuesto, la misma política económica y fracasó completamente y no escucharon nada. Traten de escuchar ahora, le estamos diciendo todo, cambien la política económica, porque ahí está el secreto de por qué el Producto Bruto, mire, ministro, el año que viene, usted nos está diciendo que la economía, en su mejor estimación, y supongo que optimista, porque el presupuesto, si a ustedes les sale todo bien, la economía del año que viene cae. Caerá en 3 de los 4 años en los que ustedes estuvieron en el gobierno. Va a caer y va a terminar 2 puntos abajo de cómo empezaron el gobierno y 6 puntos en términos per cápita. Ya lo vimos esto, y 220 de inflación acumulada. Traigan una respuesta para la inflación, traigan una respuesta para la recesión. Y ahí es donde nosotros nos preguntamos si lo único que nos van a plantear, porque además hay un tema, sabemos que ustedes se fijan mucho en las palabras, en el marketing político, en los guiones, que tienen importantes y renombrados asesores internacionales diciéndole cómo decir las cosas. Lo sabemos porque además hoy vino el secretario a repetir la misma cantinela que han dicho 30 veces todos por todos lados. O sea, que se lo aprenden bien. Ahora, ¿están en serio diciéndonos que lo que va a salvar este país es el déficit cero? Porque vino primero el blindaje del Fondo Monetario. Ahora acá tienen un artículo que todos decimos, esto tiene que ver con hacer un megacanje y el déficit cero. Déficit cero, blindaje y megacanje son el paquete de medidas. Fuera de precios cuidados, ahora 12 retenciones y vaca muerta. ¿Esto es todo lo que tienen para decir? Le pido, por favor, dé una respuesta a este Parlamento, que tenemos que representar a los argentinos que están sufriendo estas políticas. Dé una respuesta de esto. No puede ser porque sabe que usted dice, el problema es que había mucho déficit.
El déficit creció. Con sus números tocados, mentirosos, creció igual con respecto a cuando terminamos el gobierno. Sí, por supuesto. Y pregúntele, era 5,1, ahora es 5,5. No. Entonces, lo que le quiero decir, presidente, lo puedo pedir por 10ª vez que pare de interrumpir a ese hagamos señor, silencio, por favor. Hagamos silencio, por favor. 10ª vez, 20ª vez. Iglesia, ¿va a parar de interrumpir? No dialoguemos. Bien, bien. No Claro. dialoguemos. No, pero No hágalo por dialoguemos. Twitter, No, hágalo por favor. Twitter. Por favor, Mande el diputados. Bueno, sigamos. Siga, Entonces, diputado. fíjese, ustedes dicen que esto, de todo este lío que ustedes armaron, nos va a salvar el déficit cero. Que nos va a salvar el déficit cero. Pero miren cuáles son los resultados que muestran para el año que viene. Para el año que viene, después de haber aplicado un ajuste brutal, ustedes no muestran ningún buen número. Todos son malos. O sea, ustedes llegan al déficit cero, pero hacemos el esfuerzo todos los argentinos y lo que tienen que para mostrar es caída del producto, una inflación promedio de 35 puntos el año que viene y un endeudamiento de 110 puntos del producto. O sea, se endeudan más, una inflación tremenda, caída del producto. Eso logrando el déficit cero. O sea que el mejor, el más exitoso de los escenarios es pésimo para todos los argentinos. ¿Por qué no prueban mejorarle la vida a los argentinos en vez de cumplir con los acreedores? Porque esto hay diálogo y consenso con el Fondo Monetario y no hay diálogo y consenso con nosotros para modificar un presupuesto espantoso que no se puede votar. Queremos poder discutir, queremos poder modificar estas cosas y poder acompañarlo, pero no, traen el libro cerrado porque lo arreglaron en otro lado. Entonces, el ajuste que van a hacer, y ahora lo voy a bajar a la vida cotidiana de todos los argentinos, porque todo el mundo hablamos de cifras. ¿Esto qué quiere decir? Mire, el presupuesto de educación, voy a tomar los 2 años juntos que ustedes traen acá, el 18 y el 19, en términos reales, con la inflación que dicen ustedes en el presupuesto de educación y cultura cae un 23%. Esto es para todos. La infraestructura escolar, los líos que hay. Ustedes habían prometido 3.000 jardines de infantes, no sé qué cosa, con el fútbol para todos, no con todo esto. No hay nada, está Vidal cerrando escuelas. Entonces vamos al revés. Vivienda y urbanismo, con respecto, en 2 años, vivienda y urbanismo, en términos reales, con sus números, 48% cae. Esto es que no van a hacer viviendas, no hay soluciones de vivienda para nadie más en la Argentina, hasta que ustedes terminen este periodo de gobierno. Esto es lo que nos están diciendo. Nos están diciendo que el presupuesto de salud va a caer 8 puntos en términos reales. ¿Quiere que le voten este presupuesto? 8 puntos en términos reales, comparado con cómo estaba en 2017, que ya habían hecho el ajuste de 2016. 8 puntos en términos reales la salud, la promoción y asistencia social, 20 puntos en términos reales, tomando los números cerrados de los 2 presupuestos, agua potable y alcantarillado, 20 puntos en términos reales, caída. El presupuesto del área de trabajo, que entre paréntesis, mostrando sus prioridades, degradaron a secretaría, era un ministerio, 30% va a caer. No hay guita para eso tampoco. ¿Y saben por qué digo todo esto? Porque no es verdad que todo baja. Usando la misma cuenta en términos reales, los intereses de la deuda externa, de la deuda total, vamos a poner, en el bienio van a haber crecido 50%. Es decir, que todo lo que no se gasta en salud, en educación, en trabajo, en cloaca, todo eso se va por la canaleta de los intereses de la deuda, que ustedes tomaron para no hacer el ajuste, teóricamente. O sea, ahora que viene un doble ajuste, porque tienen que compensar los intereses de la deuda que tomaron y van a tener más déficit a fin de este año. Entonces, todo inconsistente. Y cada uno de los ciudadanos que hoy está escuchando, con mucha atención, ministro, ¿qué respuesta usted le da a un jubilado? Y le digo, el jubilado, desde que ustedes están, perdió más de una jubilación por año. 4 jubilaciones y media desde que ustedes están. Eso es lo que perdió. Y reemplazaron las moratorias previsionales para que todos los jubilados estén en pie de igualdad por una prestación única que es 20% menos. Jubilado de primera, jubilado de segunda. Eso ya lo hicieron. Pero ¿sabe qué le dice el presupuesto de los jubilados? Que se prohíbe que si cobran la PUAM, la prestación esta, la jubilación de segunda, que puedan tener otro trabajo. Se prohíbe. O sea que eso no alcanza porque estamos hablando de un 20% menos de la mínima de jubilación, pero además no puede hacer nada. Y si vivís en la Patagonia,
te van a sacar 2.000 pesos, redondeando, ¿no? Redondeando porque de nuevo, lo que ya discutimos, pero vuelve, reducen la zona desfavorable de 1.20 a 1.40. ¿Es esto lo que usted tiene para decirle a los jubilados de la Argentina? Que estamos mal, pero vamos a ir peor hasta que termine el gobierno de Mauricio Macri. A los trabajadores, desde que llegó Macri al gobierno, ya lo sabemos, el empleo, mire, hablo solo del industrial registrado, 83.000 puestos de trabajo se perdieron en la industria argentina, esa que ustedes venían a defender, empleo de calidad, porque hay monotributo, pero la verdad es que ya vemos las tasas de desempleo, es decir, que han precarizado el trabajo, han cerrado establecimientos industriales y el salario promedio real registrado cayó con sus números, 11,4%, y el salario mínimo en agosto había perdido 22%. Entonces le bajaron el salario, tienen menos empleo. Entonces dicen, bueno, ahora llega el plan para el año que viene. Peor tengo para decirle a los trabajadores argentinos, peor. Y lo ponen en el presupuesto. Por eso tenemos problemas para discutirlo. Porque planean seguir con los tarifazos, como bien ha dicho, yo hice un cálculo sobre el mayorista, hay que ver cómo eso se traduce a tarifas, 75% el año que viene. El 50% que había dicho de recuperación, más 20 y pico por ciento, 75%. Esto, y después habrá que ver los temas de inflación para las tarifas. Y ni hablar, le dijeron a los trabajadores, ustedes, para que los votaran en 2015, que le iban a sacar el impuesto a las ganancias. Dijeron que iban a retirar. En mi gobierno nadie va a pagar el impuesto a las ganancias, dijo Macri en una publicidad. Bueno, cuando nosotros nos fuimos, que eso era una discusión entre nosotros y gente de nuestro propio partido, etcétera, pero 1 millón de personas pagaba el impuesto a las ganancias. Ahora son más de 2 millones. ¿Y sabe lo que le dice el presupuesto? Si yo no entiendo bien, si yo no entiendo mal, perdón, usted podrá corregirme, si es cierto que a partir de ahora se van a quitar las deducciones o exenciones al impuesto originados en decretos, convenios colectivos y otra norma de menor jerarquía en concepto de viáticos, movilidad, vales de combustible. Esto va a ser un montón de guita, hay que decírselo a los trabajadores. Esto es un zarpazo más al sueldo de los trabajadores, porque no van a poder deducir cosas que hoy sí deducen. Y mientras tanto, para los trabajadores del sur, que el presidente Macri sacó un decreto por las asignaciones familiares, después suspendió el decreto y ahora nos enteramos de que de ahora en adelante va a haber de nuevo una reducción en las bonificaciones de las asignaciones familiares en el sur. O sea, lo que sale por la puerta entra por la ventana. Y estamos hablando de 1.500 pesos, y corríjame si me equivoco, por hijo, para trabajadores del sur del país. Eso dice este presupuesto. El que vote este presupuesto está votando reducción de jubilaciones, reducción de salarios. Y, a ver, sinceramente, en el medio de esto, están planteando para los estatales, miles de despidos. O sea que si sos trabajador estatal, este presupuesto convalida que te vas a quedar en tu casa sin trabajo en una situación donde al gobierno no le interesa crear trabajo, sino que está haciendo un ajuste tremendo con el discurso de que después de hacer ese ajuste tremendo, endeudarnos hasta acá, ponernos en el FMI, después de todo eso sí que Argentina va para arriba y para adelante. Ahí sí vamos a crecer, ahí te va a subir el salario, van a venir la lluvia de inversiones y todas esas cosas. La verdad, para las provincias y los municipios, y ahora termino, pero ustedes desmiéntame si lo que estoy diciendo no es así. Si están proponiendo otra cosa en este presupuesto, porque hay contrabandeadas montones de cuestiones en este presupuesto, tributarias que no corresponden, de manejo de la UIF, de manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Voy a ir a eso porque no puedo evitarlo. Dicen que lo van a liquidar. Se pasaron años diciendo que no toquen la plata de los jubilados. 74.000 millones de pesos de los jubilados, más la pérdida que ya hubo del valor del FGS. Se lo pregunto a usted, ¿cuánto perdió de valor desde que llegaron el FGS medido en dólares? Ya sé que usted me va a chicanear y va a decir que la pesada herencia, que los líos, pero trate de contestarme 2, 3 preguntas, yo me conformo esta vez. Provincias y municipios. Macri le sacó a las provincias los recursos del Fondo Sojero. Eso significa 50.000 millones de pesos a las provincias y municipios. Le quiero decir al habitante de este país, de las provincias del interior
y de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, que bueno, que no hay más plata. Se lo sacaron a ellos. Se lo sacaron a ellos, 50.000. Y ahora, por resolución creo, les devolvieron 4.000. 4.125. Es decir, que faltan 46.000 millones de pesos que le sacaron a los bonaerenses, a los provincianos, a todo el mundo. Faltan. Pero además, acá plantean una reducción de los subsidios al transporte y la energía. Van a hacer algo parecido. Yo lo quiero explicar porque si no seguimos hablando de números grandes, pero quiero explicarlo porque es lo mismo. Ya lo hizo el neoliberalismo acá, cuando le transfirió a las provincias la salud y la educación y no la plata. ¿Qué pasó? Se complicó la salud y la educación en las provincias. Ahora le van a transferir los subsidios al transporte, a las provincias y a la energía, y entonces probablemente se terminen los subsidios a los transportes y a la energía porque a las provincias las están acogotando, no van a poder pagar. Estamos hablando entre estos dos conceptos, usted dígame si me equivoco, de 173.000 millones de pesos que le están sacando a las provincias y municipios que ya tienen dificultades y que no la están pasando bien. Bueno, sí, cierro con esto, porque la verdad que podemos ir sector por sector, me faltan varios, pero es verdad, vamos a cerrar porque hay muchas preguntas y estaría bien que respondan algunas. A los comerciantes, a los empresarios y a las pymes. También les prometieron de todo. Podemos vivir mejor, la revolución de la alegría, no van a perder nada, trabajo de calidad, todo bárbaro, todo fenómeno, pero ¿sabe qué? Y desmiéntame si no es el número, más de 7.500 pymes cerraron con su gestión. ¿Qué van a hacer para abrir una? Para que pare de caer, porque lo que dice este presupuesto es que los recursos asignados a industria crecen nominalmente 14%, y ustedes dicen que la inflación va a ser 35% en 2019. Es decir que la Secretaría de Industria, el Ministerio de Industria, el antiguo Ministerio de Industria, va a tener una pérdida real de más de 15 puntos. No hay política industrial. Se acabó la política industrial. Lo mismo para los científicos, los investigadores, lo mismo para las universidades. Las universidades, señor ministro, pidieron para funcionar 129.000 millones de pesos. El Consejo Interuniversitario, que no es ni kirchnerista, ni peronista, hay radicales, hay de todas las universidades. Ustedes le están dando 122.000. Faltan, o 123.000, faltan 6.000 millones de pesos para funcionamiento de las universidades. Y no son los 144, porque están distribuidos en partidas discrecionales de la Secretaría. No son para las universidades, y eso lo sabemos todos, porque la planilla B, que tanto discutimos, han ejecutado 0 pesos. O sea que fue un engaño. Fue un engaño, no. Ah, bueno, pero ¿por qué no la ejecutaron? Porque este año no ejecutaron nada, entonces se quedaron con toda la planilla B, que vaya a saber dónde está. Concluyo con esto, señor ministro. Nosotros venimos a preguntarle acá, muy concretamente, ¿qué políticas usted va a tomar para que pare la sangría de empleos en la Argentina? ¿Qué políticas usted va a tomar para que la gente llegue a fin de mes? ¿Qué políticas usted va a tomar para que la clase media pueda, como ustedes prometieron, vivir mejor? No poder pagar la salud, la cuota del colegio, no poder pagar la farmacia ni el changuito de supermercado. ¿Qué decisiones van a tomar para que no siga habiendo este abuso en el tema de los precios? ¿Qué decisiones van a tomar para que la producción, el empleo y la industria crezcan en este país? ¿Y qué decisiones van a tomar para que dejemos de ser una rueda enorme en la bicicleta financiera internacional? Hoy estaban festejando que entraron 900 millones de dólares, desmiéntame, que se van a ver en las reservas el viernes, y seguro el gobierno lo va a festejar. Entraron los dólares, los pasaron a pesos y pusieron en un instrumento que usted sacó que creo que paga como 50% en pesos. Entonces, la pregunta es, ¿qué modelo sustentable es ese? El próximo estornudo, que ustedes van a decir que no va a existir, de Turquía o de cualquier lado, de nuevo va a haber un despelote enorme. No están controlando los capitales que entran y salen. Es una enorme timba financiera. ¿Qué van a hacer por la economía real, por la Argentina real y por los argentinos reales que están sufriendo su política económica? Muchas gracias.
Ministro Dujovne. Ahora, diputado Filmus. Buenas noches, ya, señor ministro, señor presidente. Algunas de las preguntas que tenía, en realidad me las contestó implícitamente el señor ministro cuando habló recientemente, porque tienen que ver, yo voy a tomar el tema cultura, educación, ciencia y tecnología, y el ministro recién, en reiteradas ocasiones, incluso hablando del FONID, pero también en otros temas educativos, se refirió como gasto a la inversión educativa. Es un tema conceptual, no es un tema semántico nomás, es un tema conceptual porque la pregunta sería ¿cuál es el modelo de crecimiento, cuál es el proyecto de desarrollo de un país que cuando uno mira cultura, educación y ciencia y tecnología, en los tres rubros, en las tres áreas, el gobierno baja la inversión en relación a la inflación que tuvimos este año y la inflación del año que viene? Entonces, como uno sabe que hay una competitividad espuria y una competitividad genuina, y la competitividad genuina tiene que ver con la calidad del trabajo de nuestra gente, que está vinculada a la educación, con la capacidad de innovación y desarrollo científico-tecnológico, y son las áreas más atacadas en este presupuesto, mi pregunta cambiaría entonces respecto de cómo está vinculada esta baja concreta en educación, cultura, ciencia y tecnología con un modelo de crecimiento. La segunda pregunta también implícitamente la voy a cambiar. En realidad yo iba a preguntar también por el tema de las transferencias a las provincias y particularmente por el tema del FONID, pero la voy a cambiar porque ya se hizo referencia que aparentemente hubo un acuerdo con las provincias de no subir el FONID. Entonces mi pregunta es, ¿el Gobierno Nacional va a cumplir con la Ley de Financiamiento Educativo o no va a cumplir con la Ley de Financiamiento Educativo? Quiero aclarar que fue una ley, me tocó ser ministro en aquel momento, que discutimos y fue aprobada casi por unanimidad, incluso por el bloque del PRO. Estaba Esteban Bullrich en aquel momento como diputado y la acompañó. Hay dos temas que claramente no se están cumpliendo. En primer lugar, la Ley de Financiamiento Educativo fija un 40%, no es un acuerdo entre provincia y nación, la ley es muy explícita, el 40% del aporte para llegar al 6% del PBI lo tiene que ir haciendo la nación en el crecimiento de la inversión y el 60% a las provincias. En este sentido, esta ley, por supuesto, no cumple para nada con esta ley de presupuesto, no cumple para nada con esa perspectiva, en primer lugar. Y en segundo lugar, hay una cuestión muy grave, la diputada Alonso recién hacía referencia, que se pasa en este presupuesto. Si uno saca universidad, el presupuesto educativo nacional, en valores nominales, lo quiero denunciar acá para que quede claro, en valores nominales, el presupuesto educativo nacional baja. No estoy hablando de valores constantes y reales. El presupuesto, la plata que va a tener el Ministerio de Educación, quitando universidades, es decir, para el sistema educativo obligatorio, aquel que el presidente dijo donde caen, que es la educación pública, donde caen las grandes mayorías nacionales, el presupuesto va a ser menor. Le quiero preguntar concretamente, acaba de ocurrir un hecho que no es fortuito, que es la destrucción, que tiene que ver con la destrucción de infraestructura educativa. Les quiero contar porque algunos diputados quizás están pensando en votar este presupuesto. Infraestructura en el año 2018, es decir, atender a temas como el que pasó en Moreno y que significaron la muerte de 2 trabajadores de la educación, era 9.200 millones en el presupuesto nacional. Le pregunto, señor ministro, ¿por qué baja de 9.200 millones a 2.600 millones? ¿Cómo puede bajar infraestructura, que es lo que estamos viendo, que es lo que posibilita? Las escuelas de Moreno todavía hoy están cerradas. ¿Cómo no se me ocurre cómo puede bajar el presupuesto nacional en infraestructura, dejando de lado lo que la diputada Alonso dijo, que el programa estrella de los jardines de infantes que iban a construir 3.000 baja también enormemente? Pero también dijo el ministro, y le voy a preguntar muy puntualmente, que la mayor parte de los recursos iban a ser dedicados a los sectores más carenciados, las necesidades sociales. Me parece que es una muy buena prioridad si le eligiera así el ministro. Pero yo le pregunto, proyectos socioeducativos, que es justamente la comida, la atención a los problemas sociales, en el 2019 es 4.721 millones. En el 2018, perdón, 4.721 millones. En el 2019 es
2.045 millones. Baja a menos de la mitad la comida para los chicos en las escuelas. La pregunta es, ¿con qué criterio bajan? Uno mira ítems, por ejemplo, discutimos la ley de educación sexual acá, el tema de la capacitación docente fue uno de los temas centrales. La formación docente fue 1.493 millones en el año 2018. ¿Por qué baja a 1.087? ¿Necesitamos menos calidad educativa? El ministro piensa que necesitamos educar menos, capacitar y perfeccionar menos a nuestros docentes. No tiene ninguna relación, porque, insisto, decía, ¿de dónde lo sacamos? Bueno, la diputada Alonso decía recién, ¿por qué si baja el 50 y el 70% la infraestructura y la capacitación educativa y la comida para los chicos, por qué sube el 1000%? ¿Me escucharon bien? Sube exactamente el 909% las transferencias a las ONGs. Las transferencias a empresas suben el 162% en educación. Transferencias varias. 162%, de 1.600 millones a 4.275. ¿Por qué? Porque acá podemos decir, ¿de dónde puede salir la comida? Bueno, no le demos a las empresas, no le demos a las ONG, pongámoslo en comida, en infraestructura. Es imprescindible, señor ministro. Es imprescindible, no es un gasto, es una inversión. De eso vamos a tener para el futuro. Y voy a decir dos palabras por alguna cuestión de tiempo, simplemente sobre ciencia y tecnología y sobre cultura. Cultura aumenta el presupuesto con una inflación que está prevista el 11%. De vuelta, voy a decir, vamos a suponer que fuera ese aumento. ¿Qué es lo que baja en cultura? Baja el 26% la plata para actividades como las bibliotecas populares. Baja el 41% el fomento a la cultura. Patrimonio cultural baja el 24%, para mencionar tres. ¿Pero qué sube? Suben las actividades centrales, la burocrática. Simplemente, si nosotros no subimos lo burocrático y subimos lo sustantivo, lo resolveríamos. No hay que mirar a quién le ponemos un impuesto. Es distribución interna. Y lo mismo podría decir de un eje que es central. No voy a hablar de todo ciencia y tecnología, porque ciencia y tecnología acaba de dejar de ser ministro y está descentralizado, y tenemos el INTA, el INTI, la CONEA. Baja la Comisión Nacional de Actividades Espaciales el 25%. No es que baja en relación a la inflación. Baja a valores reales. Le quiero decir, el 90%, y lo digo con mucho dolor, Argentina se caracteriza por su ciencia y tecnología. Es el único, tiene más premios Nobel Argentina que todo el hemisferio sur. 3 los tienen ciencia dura. El 90% de los directores del Instituto del CONICET, todos ustedes saben, acaban de firmar una declaración diciendo que está paralizada la investigación experimental en la Argentina, porque toda la investigación experimental, los reactivos, los equipamientos, los bienes de capital, se compran en dólares y fueron calculadas todos a 19 pesos y hoy hay que sacarlo de la aduana a 40 y no pueden. El 90%, ¿vamos a paralizar la investigación en la Argentina? ¿Vamos a dejar de lado el esfuerzo que se hizo durante tanto tiempo? Me parece que es grave. Por eso le pregunto, ¿qué modelo de desarrollo cuando nosotros tenemos, con sinceridad pregunto, cuando tenemos un ataque tan fuerte y un ajuste sobre estos sectores? ¿Por qué en la distribución interna, en los ministerios? ¿Por qué se saca la comida, la infraestructura, las cosas más básicas y se le pasa más a las ONGs y a las empresas? ¿Por qué en cultura las actividades centrales crecen el 60% y las bibliotecas y las actividades culturales bajan el 30 al 40%? Me parece que con un esfuerzo de elaboración de ese presupuesto de otra naturaleza, más allá de las críticas generales que tuvo el presupuesto, pueden analizarse y sería bueno que se abran y la podamos discutir aquí en el Congreso. Me parece una cuestión importante. No van a llegar a la universidad esos chicos si nosotros no ponemos la plata en la educación básica. Si los chicos no entran al nivel inicial, no van a tener igualdad de condiciones en la escuela primaria. Nuestros chicos siguen todavía abandonando la escuela media. Son urgencias, son necesidades. El derecho a la educación está garantizado en la Constitución Nacional y la Ley de Educación Nacional pone en la cabeza del Estado Nacional la responsabilidad de cumplir los derechos. Es el Estado Nacional, no lo puede delegar a las provincias, así lo marca la ley. Termino volviendo a la primera pregunta. ¿No van a cumplir la ley de financiamiento? Gracias, señor ministro. Gracias, señor presidente. Ministro. Diputado Fernández Patri.
Buenas tardes, señor presidente, señor ministro. Muchas gracias por su presencia. Un proyecto de ley de presupuesto constitucionalmente lo que busca es asignar gastos y indicar fuentes de recursos en función a un plan de gobierno. Nosotros vemos que este proyecto de ley de presupuesto no está sustentado en un plan de gobierno sustentable, sino que hay una disminución de partidas de servicios y un aumento de partidas para el gasto de la deuda y para intereses de la misma. Vemos que hay numerosos artículos de incremento de la deuda, por ejemplo el artículo 8, el artículo 40, el artículo 41, el artículo 42, tienen que ver con incrementar la deuda en la Argentina. Nosotros vemos que es un proyecto que de alguna manera tiene una reforma tributaria encubierta, porque debiera hacerse a través, es decir, a partir del artículo 60 de esta ley, tiene dos artículos que tienen que ver con impuestos, que nosotros entendemos que debieran ser presentados en leyes diferentes, de cambio en el procedimiento tributario, de cambio de las leyes tributarias, y que debieran ser tratadas por separadas. El presupuesto tiene que ocuparse del cálculo de los recursos. Esto demuestra una imprevisión de un gobierno que realizó una reforma tributaria en diciembre del 2017 y a tan solo 9 meses presenta una segunda reforma tributaria con esta ley. Por ejemplo, se pretende castigar a los trabajadores, a los asalariados, con el impuesto a las ganancias. Y fíjense las contradicciones, que se aumentan, o sea, se eliminan las deducciones de ganancias para los trabajadores, lo cual aumenta su carga tributaria, pero para la obra pública del Estado Nacional se crea un fideicomiso que está exento de todos los tributos creados y por crearse a nivel nacional. Eso es profundamente inequitativo. Y a su vez, el artículo 60, que autoriza la creación de un fideicomiso para la obra pública nacional, viola la igualdad fiscal entre las provincias y la nación, porque la nación no va a pagar tributos sobre la obra, mientras que las provincias sí están gravadas. Esto genera desfinanciamiento del Estado y necesidades de endeudamiento. Y para agravar más la inequidad, mientras se pretende aumentar la carga tributaria para las personas, las familias, mediante el impuesto a las ganancias de los trabajadores, el artículo 26 del proyecto incluye 500 millones de dólares para subsidios a empresas beneficiarias del régimen de promoción de biocombustibles. Esa suma es equivalente a la que se pretende recaudar del impuesto a los trabajadores. Solo por dar un ejemplo, que usted decía que no dábamos propuestas de financiamiento. Acá se le saca a los trabajadores para financiar el subsidio a los biocombustibles. Le decía que a partir del artículo 60, todos los artículos no tienen vinculación con la norma de presupuesto. Se habla de modificaciones de la UIF, expropiaciones, vivienda social en el artículo 92, contratos por PPP. La pregunta concreta de esta introducción es si esta ley de presupuesto contiene una reforma tributaria encubierta. Y pasando a otro tema, como un hombre que me considero del sector del turismo, vengo de ser ministro de Turismo en mi provincia y vicepresidente de la comisión aquí en la Cámara, quisiera preguntarle, en la planilla 18 comparativa del 2018 y 2019, vemos que el Ministerio de Turismo tenía 55.000 millones en el 2018 y para el 2019 la nueva Secretaría de Turismo tiene 2.000 millones asignados. Quiere decir que cada 100 pesos
que teníamos en el 2019, pasamos a tener 4 pesos. En el 2018 pasamos a tener 4 pesos en el 2019, según la comparativa de planillas que yo tengo. He escuchado al presidente especialmente hablar muy bien de las bondades del turismo, de la generación de empleo, de cómo está impactado en el país, y creo que con esta disminución realmente a una industria que está generando muchos puestos de trabajo se la está afectando y fuertemente. Esa sería una pregunta concreta, si baja a ese nivel el presupuesto. Espero tener alguna equivocación. Y otra pregunta que le quería hacer relacionada a mi provincia, la provincia de Formosa, es una obra del Centro de Descubrimiento del Bañado La Estrella, que estaba incluida en el presupuesto anterior. Aparentemente está incluida en este presupuesto, pero cuando hablan de desarrollos turísticos de nuevos corredores, fondos BID 2606, no aparecen fondos en la planilla 2019. Solamente para aclarar si es está confirmado que esa obra está incluida en el presupuesto 2019. Y por otro lado, hacer un comentario que había una obra estratégica para mi provincia, que es el acueducto del desarrollo, que va desde este a oeste de la provincia, que estaba en el presupuesto 2018 y ahora aparece en este presupuesto, pero a partir del 2023. ¿Cuál es el fundamento de ese cambio que han hecho en esta planilla? Muchas gracias, señor ministro, por su atención a nuestras preguntas. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Llanos. Señor ministro, señores diputados, muchísimas gracias. Bueno, voy a preguntar sobre mi provincia del Chubut. ¿Qué presupuesto prevé en el recorte del plus que cobrarán los nuevos jubilados y pensionados beneficiarios a las asignaciones familiares que vivan dentro de la Patagonia, ¿no es cierto?, que favorablemente tienen un 40% por zona desfavorable? ¿Qué haberes jubilatorios tendrían adicional a un 20% del artículo 127 dentro de la Patagonia? Me preguntan, y tengo que hacer la pregunta porque me preguntan, con las rentas vitalicias, ¿qué pensamos hacer? O si las vamos a defender o en qué lapso pueden estar para saber que la gente está parada desde el 2008. También queremos saber sobre la quita que le hacen al subsidio del transporte, siendo que en la Patagonia tenemos muchos kilómetros y la gente para ir a trabajar a veces tiene que tomar 4 colectivos, si no tienen para poder viajar, y ese subsidio es muy necesario como único aporte que tenemos. Supera a los 440 millones, un dinero muy importante para dejarlo exclusivamente a la provincia, cuando es una provincia que dio muchas riquezas, muchísimas riquezas, y no tendríamos que estar en este lapso que tenemos hoy. Hoy estamos en 1,4 en la provincia, porque la verdad que está una provincia fundida, una provincia que no tiene horizonte y una provincia que la tenemos que levantar entre todos y acompañarnos. De las universidades también quiero hacerle una pregunta. Nos dieron en el 2018 un 25% de aumento, de los cuales no alcanzaron, hicieron un nuevo presupuesto y hasta ahora no tienen respuestas. Queríamos saber también por las pymes, ya que cerraron 380 comercios, que es muy importante saber, dentro de ellos están las cooperativas, fábricas que no pueden seguir y los empleados van a la calle. Nosotros tenemos un gobernador que lo tenemos que acompañar, un gobernador fallecido, es una provincia que está en crisis, por eso digo que es 1,4. Por eso digo que tenemos que acompañarnos entre todos, señor ministro, con la mano en el corazón. Nosotros damos mucho al Estado y de nuestro suelo se llevan todo. Entonces, podemos equiparar las riquezas para que no falte el alimento en nuestra ciudad. Los precios cuidados, que dicen que tenemos que tener tiempo y espera que los supermercados tengan el alimento. Bueno, la gente no puede tener la espera o el alimento. Entonces, si nosotros vamos a dar a los precios cuidados un número, tienen que estar dentro de las góndolas, porque los supermercados están vacíos. Y puedo trabajar los lunes y los fines de semana, ir a los supermercados y mostrar
que están vacíos y que no están los precios cuidados al precio que dicen. Y que la alimentación de los niños tiene que llevar los 7 colores del arco iris, si no, no están alimentados. Eso quería comunicarle. Discúlpeme, pero a mí me preguntan y yo tengo que contestar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Ministro.